Y le damos los buenos días a Elkin Zahir Manco y lo va a leer súper bien. Él es director ejecutivo de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Bienvenido, Elkin, al Café de la Mañana. Hola, Ángelo, un gusto para mí estar aquí en este canal regional de mi tierra, Santander. Bueno, Elkin, hablemos un poquito porque usted siempre anda como empeliculado. ¿Cómo inicia esta pasión por el cine? Porque su merced siempre ha estado relacionado con el mundo cinematográfico. Cuéntanos un poquito de niño cómo llegó esta pasión, cómo descubriste el amor por el séptimo arte. Bueno, creo que inicié por las artes escénicas, me encantaba mucho el teatro, estudié en un colegio técnico en Bellas Artes, en la ciudad de Bucaramanga, en el Jorge Ardila Duarte. De allí salí egresado como apasionado un poco por las artes dramáticas y desde allí empezó como esa inclinación al audiovisual. En Bucaramanga es muy difícil estudiar artes escénicas, o en ese entonces era muy difícil estudiar artes escénicas, y tomé la decisión de vincularme al tecnólogo que en ese entonces dictaba la Universidad Manuela Beltrán en alianza con la ITAE. Y de allí entonces empecé a incursionar en el mundo audiovisual, a crear contenidos audiovisuales durante cada semestre de la carrera, y empecé pues ese reconocimiento con premiaciones locales del mismo Santander. Participé en Festiver, participé en los premios Luis Enrique Figueroa de la Gobernación de Santander, donde 3 años consecutivos estuve seleccionado y gané esta estatuilla de reconocimiento al periodismo joven. Y bueno, desde ahí empezó todo. Luego digamos que escalé al Festival de Cine de Cartagena. Allí quedamos seleccionados como nuevos creadores, una categoría que es más para estudiantes universitarios. No ganamos, pero fue ese primer acercamiento con el festival, con un festival nacional, un festival grande, imponente como es el Festival de Cine de Cartagena, y tomé la decisión de vincularme al próximo año, de haber participado en la sección de nuevos creadores como voluntario del festival. Y allí nació todo, porque ese voluntariado del festival me llevó a otro festival, me llevó a trabajar con Bogotá Short Film Festival como coordinador de contenidos audiovisuales. Y bueno, ese fue el camino que fui tomando poco a poco. Y ahora pues nada, con esta sorpresa y este nuevo cargo estrenando en enero. Pero vamos despacio porque una hoja de vida impecable, una historia muy bonita también, de mucha berraquera, mucho esfuerzo, mucha pasión y mucho compromiso con el trabajo con los pelados, con las juventudes, porque Elkin también fue director de cine al SENA, y esto tiene detrás una historia muy bonita con los pelados. Hablemos un poco del paso por el SENA y cine al SENA, Elkin. Bueno, contarles que yo entré a esta entidad pública a nivel nacional, entré a la Dirección General como realizador audiovisual, ¿sí? Y esto me permitió conocer todos los departamentos del país, porque el SENA tiene una cobertura nacional muy grande, creo que no la tiene ninguna otra institución de formación. Y al ver como realizador como ciertas falencias que habían dentro de la misma entidad en relación a los programas técnicos y tecnológicos que existían en ese entonces y que aún permanecen, vi una oportunidad después de estudiar, porque empecé a homologar comunicación social en Bogotá, y vi la oportunidad de crear un proyecto de grado que me permitiera como impulsar desde la entidad lo que hoy es Cine al SENA. Cine al SENA es una estrategia que nace bajo esa necesidad de involucrar los aprendices y los instructores de la formación en contenidos audiovisuales con el sector productivo, con los diferentes eventos culturales y académicos que están en relación a todos los procesos como tal de la industria audiovisual, del sector audiovisual. Y básicamente inicia ahí como todo ese proceso de darle voz y de darle visibilidad a los jóvenes que se están formando en el país. Cabe resaltar que pues obviamente las oportunidades que brinda el SENA a estos jóvenes que no tienen acceso a la educación superior por diferentes condiciones, en su mayor económicas, permite desde la estrategia Cine al SENA crear una serie de rutas alternativas o paralelas a esa formación de esos chicos,
y empezamos con toda una inmersión en participar en festivales nacionales, internacionales, jóvenes, por ejemplo, santanderianos, que hay casos de éxito de jóvenes santanderianos del SENA de Floridablanca, del SENA de San Gil, que estuvieron, por ejemplo, en Benevento, Italia, que ganaron a Mejor Corto Internacional gracias a la estrategia y como a esa ruta que nosotros fuimos enmarcando poco a poco desde al interior de la institución como estrategia para fortalecer esos programas. Claro que sí, mira, y te convertiste como de alguna manera en padrino de todos estos jóvenes, de todos estos aprendices, siempre quienes te veíamos en tus redes sociales, llevarlos, participarlos, motivarlos y especialmente, como lo decían, pelados que quizás los sueños están limitados debido a las condiciones, pero siempre estuviste ahí como animándolos y creyendo en el mismo proceso. Precisamente enviemos un mensaje a esos pelados que tienen como esa iniciativa de esos papás que quizás creen que el mundo audiovisual no es una alternativa chévere para sus hijos o económicamente viable. Demos un mensaje a esas familias para que apoyemos a los pelados a que se involucren también en este medio. Bueno, lo primero es decir, porque hay como una mala fama dentro de la institucionalidad y dentro del SENA como tal en relación, digamos, al sector productivo o incluso al sector educativo, y es que creen o consideran el SENA como la universidad de los pobres, y creo que pobre es el que no puede estudiar en el SENA porque es una entidad maravillosa, es una entidad imponente que no solamente se proyecta a nivel nacional sino a nivel internacional. Entonces creo que estudiar en el SENA es una posibilidad de crecimiento enorme que los jóvenes no deberían desaprovechar. Siento que esa entidad permite que los jóvenes incluso logren la internacionalización que muchas universidades no logran. Entonces creo que es invitar a esos jóvenes a que busquen al SENA como no una alternativa, sino como una convicción de querer ser egresado del SENA y de querer formarse en esta entidad. Y en cuanto al audiovisual, creo que es una oportunidad única que estamos viviendo en el país. Hay un crecimiento enorme. Pasamos de hacer 20, 15 producciones al año y ahora estamos haciendo 50, 60 producciones al año a nivel nacional, no solamente en cine, sino también en series web, en diferentes plataformas que permiten ahora estos nuevos caminos de poderse emplear y de poder vincularse al sector productivo. Entonces, motivarlos a que estudien audiovisuales también es importante porque el crecimiento que estamos teniendo en el país es enorme. Qué buen mensaje, Elkin. Ahora sí pasemos de toda esta experiencia tan bonita con los pelados, con los aprendices. De hecho, aquí en el canal TRO, en diferentes proyectos, contamos con aprendices del SENA, quienes tienen unos talentos muy invaluables. Pero pasemos ahora sí a hablar directamente de la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas. Cuéntanos qué significa esto para el cine y para la industria audiovisual en Colombia. Bueno, iniciar por contar que la Academia Colombiana de Artes y Ciencias Cinematográficas, ACAC, esa es su sigla, es una asociación sin ánimo de lucro que reúne diferentes profesionales dedicados a los oficios del quehacer cinematográfico. Estamos hablando de que actualmente tenemos 127 miembros, ¿sí? Y a modo de comparación, como para entender un poco más qué es la academia, tenemos academias hermanas como la Academia de los Estados Unidos, que realiza los premios Oscar, que es esta gala de premiación de cine internacional, o la Academia de España, que realiza los premios Goya. En el caso nuestro, la academia organiza y produce los premios Macondo, que son ese incentivo del cine nacional y motivación para nuestro propio cine local y regional, digamos, a nivel internacional. Lo ideal es que cada país del continente cuente con una academia para democratizar el cine nacional con miras a esas postulaciones internacionales, a esos premios que permiten, pues obviamente, crear esa cercanía entre lo artístico y lo profesional, que es como tal la productividad del cine internacional. Nosotros somos esa gestión y ese posicionamiento ante las demás academias para posicionar nuestro propio cine como cine colombiano. Eso es como tal la academia. Muy bien, Elkin, ¿y cuál va a ser ese sello, cuál va a ser ese plus de su paso por la academia? Bueno, la academia yo la recibo muy bien.
yo la recibo empoderada de alguna manera con una administración pasada que estaba haciendo muy bien su tarea. Logró hacer el Censo Nacional Audiovisual, logró el fondo de Amazon y de Netflix que permitió en épocas de pandemia poder tener como ese subsidio para las personas que se dedican al quehacer cinematográfico, que pudieran tener como ese soporte financiero durante un tiempo de crisis que vivimos todos pues, en esta pandemia. Se logró el manual de funciones y cargos que permite pues tener, digamos, como unos parámetros y unos lineamientos mucho más robustos para las personas que se dedican, digamos, a este sector. Y bueno, a nivel de retos, pues quiero darle esa continuidad a los procesos que ya existen, ¿cierto? Pero también quiero empezar a posicionar mucho más a los jóvenes realizadores, a involucrar a ese cuerpo docente como plan de mejora que impacte directamente la educación y la formación de nuestro país. Sentimos que hay algunas falencias dentro del propio sector y es como de estos jóvenes que se vienen formando, ¿cierto? Que es básicamente lo que yo venía haciendo en el SENA, posicionarlos, involucrarlos en el sector. Ahora estoy del otro lado, entonces quiero aprovechar ese espacio que ahora tengo, ese rol que ahora tengo para empezar a crear políticas públicas que permitan involucrar mucho más a los jóvenes y compenetrar con ese sector productivo. Pues qué responsabilidad tan grande, Elkin. Estamos seguros que con esa casta santanderiana vas a lograr totalmente todos los objetivos. Hablemos un poco de cómo está la situación del cine colombiano. ¿Cómo ve la situación del cine colombiano a comparación del cine de otros países latinoamericanos? Bueno, creo que veníamos a un ritmo importante. A causas de la pandemia, pues obviamente todo empezó, digamos, a disminuir en cuanto a la productividad, pero siento que el país y responsabilidad del propio gobierno nacional, que yo lo llamaría Estado, porque no es hablar de pronto del gobierno que esté de turno, sino más bien hablar como del Estado propio, ha empezado como a ver el cine desde otro punto de vista y como a darle un poco más de importancia a ese quehacer cinematográfico. Siento que empezar de nuevo después de una pandemia ha sido favorable ver cómo empezamos a crecer nuevamente con las producciones colombianas, como por ejemplo inversiones como Netflix, como HBO, como Paramount, está viendo a Colombia como atractivo potencial de locaciones para empezar nuevamente a crear pues toda la productividad que necesitamos, generar nuevos empleos, sincronizar un poco ese sector productivo con otras fuentes de financiación, hotelería, gastronomía, el tema de catering, el tema de turismo. Entonces siento que el país está en un punto muy atractivo para el mundo en cuanto a locaciones y en cuanto a inversión, pues gracias al SINA, a estas políticas nuevas que ha permitido pues obviamente unos beneficios tributarios para la inversión extranjera y demás. Claro, ya hemos visto diferentes figuras de Hollywood grabando acá en Colombia y grabando en escenarios naturales, obviamente. Vimos por ahí a Will Smith en Cartagena hace algunos años grabando una película que dio bastante lora, y hemos visto en otro escenario. En Bogotá también ha sido escenario para grabar y eso nos llena de emoción y vemos que vamos por buen rumbo. Elkin, no puedo finalizar la entrevista sin que nos recomiendes, no sé si te atrevas y tengas dentro de tu lista una película colombiana que debamos ver sí o sí. Sí o sí hay que ver Los colores de la montaña. Es una película maravillosa que pues obviamente retrata el conflicto armado desde la inocencia, desde esa mirada de los niños que a veces nosotros descuidamos en esos territorios alejados del país. Entonces es una película imperdible. Los colores de la montaña es una película que merece verla todos los colombianos. Listo, es totalmente hermosa. ¿Y a qué personaje le harías una película o qué personaje se merece tener su película? Bueno, Ángelo, yo creo que hablemos bueno, pues siento que el empoderamiento a la mujer es importante en este punto de vista, incluso desde el cine colombiano.
y desde la academia y desde la Federación Iberoamericana de Academias de Cine estamos incentivando y promoviendo a la mujer como potencial cinematográfico, no solo desde la actuación, sino también desde ese quehacer cinematográfico y desde los oficios técnicos y operativos, porque estamos teniendo ese empoderamiento femenino muy alto, y siento que ese sería un gran honor, hacer cine con mujeres y para mujeres. Mire, qué buena respuesta. No sabía por qué intuía que la respuesta iba a ser hacia allá, y obviamente nuestras mujeres, nuestras santanderianas, sí que merecen tener ahí de una u otra manera, en un momento de la historia, una película que represente toda esta pujancia y berraquera de las santanderianas y de las colombianas en sí. Elkin, muchísimas gracias, un saludo aquí para todos los santanderianos, que estamos muy emocionados de que tú estés liderando obviamente esta academia tan importante. No, Ángelo, gracias a ustedes también por este espacio, y honestamente me siento muy, muy, muy orgulloso de ser colombiano, pero sobre todo de ser santanderiano. Y gracias por esta oportunidad y por esta bonita entrevista. No, con todo el gusto. Te queremos mucho, hermano, y con Elkin Zaire. ¡Aplausos, sí, señor!